Una estructura de datos es una forma de organizar un conjunto de datos elementales con el objetivo de facilitar su manipulación. Un dato elemental es la mínima información que se tiene en un sistema. Una estructura de datos define la organización e interrelación de estos y un conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre ellos. Las operaciones básicas son: alta, adicionar un nuevo valor a la estructura; baja, borrar un valor de la estructura; búsqueda, encontrar un determinado valor en la estructura para realizar una operación con este valor en forma secuencial o binario, siempre y cuando los datos estén ordenados. Otras operaciones que se pueden realizar son: ordenamiento de los elementos pertenecientes a la estructura; apareo, da a dos estructuras, original y una nueva ordenada y que contenga las apareas. Tipo de estructuras de datos. Una estructura de datos es una colección de datos que puede ser caracterizados por su organización y las operaciones que se definen en ella. Los tipos de datos más frecuentes utilizados en los diferentes lenguajes de programación son: los tipos de datos simples, pueden ser organizados en diferentes estructuras de datos estáticas y dinámicas. Arreglos. Las estructuras de datos más simples es el array lineal o unidimensional. Un array lineal o arreglo es una lista de números finitos de datos similares referenciados por medio de un conjunto de n números consecutivos, normalmente. Un registro en programación es un tipo de datos estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser o bien datos elementales, enteros, de real o de caracteres, o bien otras estructuras de datos. A cada uno de estos elementos se le llama campo. Conjunto. En informática, un conjunto es una colección o contenedor de ciertos valores, sin ningún orden concreto ni valores repetidos. Su correspondencia en la matemática sería el conjunto finito, sin tener en cuenta la secuencia, ni el hecho de que no haya valores repetidos. Se asemeja a una lista. Un conjunto puede verse como una cadena asociativa, mapeado parcialmente, donde no se atiende al valor de cada par clave-valor. Cadenas. En programación, una cadena de caracteres, palabras, lista de caracteres o frases es una secuencia ordenada de longitud arbitraria de elementos que pertenecen a un cierto lenguaje formal o alfabético, análogas a una frase o a una oración. Lista. Una lista por saltos es una estructura de datos basada en las listas enlazadas, paralelas con eficiencia comparables a la de un árbol binario. Para la mayoría de las operaciones de inserción y borrado se implantan como las de sus correspondencias listas enlazadas, salvo que los elementos de las capas superiores deben ser insertados o borrados de más de una lista enlazada. Árbol. En ciencia de la informática, un árbol es una estructura de datos ampliamente usada que imita la forma de un árbol, un conjunto de nodos conectados. Un nodo es la unidad sobre la que se construye el árbol y puede tener 0 o más nodos hijos conectados a él. Grafos. Los datos contienen en algunos casos relaciones entre ellos que no es necesariamente jerárquica. Por ejemplo, en unas líneas aéreas realizan vuelos solo entre ciudades conectadas por líneas. La estructura de datos que refleja esta relación recibe el nombre de grafo.